Cordial saludo, queridos hermanos. El buen Dios les bendiga siempre. Hoy es jueves sacerdotal, vocacional y eucarístico. Es un día muy especial para que nosotros oremos por las vocaciones en la Iglesia. Recordemos lo que nos enseña el documento de Puebla. La vocación es la respuesta de Dios providente a la comunidad orante. No dejen de rezar por el seminario. Recen por nosotros, sus sacerdotes. Recemos por los obispos, por el Papa. Toda esta oración unida traerá frutos abundantes y se cumplirá aquello que el Señor nos dice: rueguen al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Es importante tener esta claridad porque es que necesitamos pastores santos, muchos pastores. La población crece, pero el número de vocaciones no crece suficientemente como en proporción a lo que tendría que ser para la respuesta pastoral que el mundo de hoy exige. Dios nunca nos deja solos, pero hay que orar. Y también celebramos en este día, 25 de marzo, la solemnidad de la Anunciación del Señor. Es una fiesta bellísima que nos recuerda que gracias al sí de la Santísima Virgen llegó el Redentor, asumiendo nuestra carne, como enseña la carta a los Hebreos, igual a nosotros en todo, menos en el pecado, porque Él asumió lo que Dios quiso desde el principio, antes del pecado, que fuese el hombre. Honramos a la bienaventurada y siempre Virgen María. La saludamos y como el ángel, ella que es la llena de gracia, interceda por nosotros. De otro lado, pues nos adentramos ya en el misterio pascual. Empezamos la celebración de la Semana Santa el próximo domingo y por ello vamos a hacer la meditación en torno al Evangelio que corresponde a la procesión de Ramos. Recuerden que hay un evangelio para la procesión y luego durante la Eucaristía se tiene la lectura de la Pasión del Señor. Importante tener presente esto porque la liturgia de la Iglesia nos pone unos textos bellísimos y abundantes durante estos días para precisamente meditar en lo que significa todo el misterio de la redención. Entonces vamos a buscar el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículos del 1 al 10. Marcos 11, del 1 al 10. Se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos. Y Jesús mandó a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la aldea de enfrente, y en cuanto entren, encontrarán un borrico atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron el borrico en la calle atado a una puerta, y lo soltaron. Algunos de los presentes les preguntaron: ¿por qué tienen que desatar el borrico? Ellos le contestaron como había dicho Jesús, y se lo permitieron. Llevaron el borrico, le echaron encima los mantos, y Jesús se montó. Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban: ¡Viva! Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega al de nuestro Padre David. ¡Viva el Altísimo! Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces repito la cita, Marcos 11, del 1 al 10. Hay una lección vital en este texto. Todo el Antiguo Testamento
fue preparando el nuevo. San Agustín lo dice, que en el antiguo está oculto el nuevo, y en el nuevo está evidente el antiguo, realizado plenamente. Y una de esas esperanzas que cultivó el Antiguo Testamento fue la venida del Mesías, del Salvador. Y entonces los profetas fueron haciendo como un perfil de lo que sería ese Redentor, un Mesías rey, un Mesías profeta, un Mesías sacerdote, algunas veces hasta con una figura militar, alguien poderoso que vendría a restaurar la suerte de Israel, un pueblo tantas veces aplastado y asediado por el poder de los pueblos vecinos, de las potencias del momento, asirios, babilonios, griegos, romanos. Por eso Israel esperaba al Mesías. Paradójicamente, cuando llega y aparece lo que decía ahora Jesucristo gracias a la encarnación, al sí de la Virgen Santísima, digamos que las expectativas humanas no quedaron colmadas, porque Él viene usando una pedagogía muy distinta. Es la pedagogía de la humildad, de la sencillez, del no hacer ruido. Es la pedagogía de no convertir las cosas de Dios en un espectáculo. Es la pedagogía de no permitir que el hombre no viva la fe, sino que se deje deslumbrar por la espectacularidad milagrera, que tantas veces puede ocurrir en la fe y que tristemente se ha vuelto en un recurso en muchos para atraer aparentemente a la fe. No. El recurso que usa Jesús es el camino de la humildad. Por eso el signo del borrico. Jesús entra cabalgando en un animal sencillo. No entra rodeado de un ejército, sino del pueblo sencillo de Yahvé, el pueblo de los pobres. Entra de una manera discreta. La gente se entusiasma, será la misma gente que después pedirá su crucifixión, pero es que es la espera de alguien que venga a decir una palabra nueva, una realidad que renueve el corazón del hombre. Y por eso la liturgia de la Iglesia marca el inicio de la Semana Santa con el Domingo de Ramos y con este signo de humildad. Ya hemos tenido un signo en el nacimiento. Él se encarna, el Hijo, y nace en la discreción de una pesebrera, pobre entre los pobres. Se manifiesta primero a los pastores, pobres entre los pobres. Muere en una cruz, desnudo, desposeído materialmente, entregando su espíritu sin antes no hacer el signo supremo de la entrega de la Madre Santísima al discípulo amado. Es decir, la lección del Domingo de Ramos es una lección que nos dice: el camino del Evangelio, el camino del discípulo es el camino de la sencillez humilde y de la humildad sencilla. Es decir, es entender que la fuerza del hombre es Dios, la riqueza del ser humano es Dios, la mejor posesión es el Espíritu en nuestras vidas. La ley suprema de ese reino que viene a instaurar Cristo es el amor. Tiene la verdad como la norma que le da forma a todo. Yo creo que en un mundo como el actual, donde se le exalta tanto el poder al dinero, al placer, a la figura, al prestigio, a la imagen, este texto de San Marcos viene a decirnos lo contrario. La plena realización del ser humano está en la capacidad de sentirse amado por Dios, amado de Dios, y en el desarrollo pleno de todas las virtudes que Dios le ha otorgado. Porque ciertamente el hombre busca realizarse, pero viene esto, la pregunta: ¿quién eres tú? El Salmo 8,
¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Qué importante pensar en la identidad, es decir, ¿quién es uno? Cuando uno se conoce, se gobierna. Cuando uno se ama, ama a Dios y ama al prójimo. Cuando uno sabe quién es, sabe para dónde va. Es muy difícil que sin tener una identidad clara como persona, como hijo de Dios, como discípulo de Cristo, pueda uno alcanzar grandes cosas. Jesús nos da un regalo en esta palabra del domingo. Si tú quieres tener identidad plena, saber quién eres y hacer un proyecto de vida eficaz, piensa en la humildad. ¿Saben por qué? Porque es que la palabra humildad nos recuerda su raíz, el humus, y el humus es la base de la tierra, es lo que hace fértil el suelo. Entonces el humilde es el que tiene los pies puestos en la tierra, o sea, una persona dueña de sí misma, una persona sensata, una persona que actúa con inteligencia, una persona que es capaz de decir sí o no según el momento, es una persona que rechaza el mal y procura el bien. El humilde no es el pusilánime, no es el apocado, no es aquel de quien todo el mundo se aprovecha, no. El humilde es la persona que con la seriedad del día a día responde en el día a día inteligentemente a lo que se le ha confiado. Por eso en la Anunciación, cuando el ángel le dice a la Virgen que ella es llena de gracia, y ella pregunta cómo será eso, no duda en responder, aquí está la esclava del Señor. O sea, entiende que sumisa al poder de Dios es plenamente libre. No es libre el que hace lo que quiere. Es libre aquel que en la humildad, o sea, con los pies en la tierra, elige lo que debe ser con la sabiduría de Dios, pero también con la capacidad inteligente que el mismo Dios le ha dado. Que este tiempo santo de la Semana Santa y de la Pascua nos ayude a pensar en esto. Tenemos que ser responsables de nuestra vida. No podemos vivir en las ramas divagando. No podemos vivir en el pasar de los días sin hacer nada por la propia salvación y la salvación de los demás. Desperdiciar el tiempo, desperdiciar oportunidades, hace que nosotros nos volvamos irresponsables ante un proyecto que Dios quiere para cada uno. Que seamos santos y que seamos santos en la alegría. Y la santidad en la alegría se consigue viviendo siempre, cada jornada de la mejor manera. Los invito a que vivamos intensamente estos días, procuremos acercarnos a la confesión, a la Eucaristía, y que de verdad la Pascua nos llegue renovándonos, dándonos su luz maravillosa que todo lo hace nuevo. Que la alegría de la Pascua que se avecina sea alegría permanente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.